nunca pensé que aceptar un trabajo pudiera convertirse en el peor error de mi vida. En ese momento solo veía la necesidad, el cansancio de meses sin dinero estable, las deudas acumulándose como polvo en los rincones de mi departamento. El anuncio apareció una noche, casi a las 2 de la madrugada, mientras desplazaba el dedo sin pensar por la pantalla del celular. No recuerdo haberlo buscado. Simplemente estaba ahí. Turno nocturno. Pago inmediato. No se requiere experiencia. Discreción absoluta. Eso fue todo. Ningún logotipo, ningún nombre de empresa. Solo un número y una dirección de correo electrónico que parecía generada al azar. Cualquiera con sentido común habría pasado de largo, pero yo llevaba semanas durmiendo mal, con la ansiedad clavada en el pecho, y algo en esas palabras me dio una sensación extraña como si el anuncio me hubiera estado esperando. Respondí. La contestación llegó en menos de un minuto. Eso debió ser la primera señal. Me citaron al día siguiente a las 11 de la noche, en una zona industrial a las afueras de la ciudad. El mensaje terminaba con una frase que me dejó inquieto, aunque en ese momento no supe explicar por qué. Si decides venir, no le avises a nadie. Intenté convencerme de que era solo una medida de confidencialidad. Trabajos raros existen, pensé. Y el pago que ofrecían era casi el triple de lo que yo ganaba normalmente en una semana. A las 10:30 de esa noche, tomé un camión casi vacío. El conductor no dejó de mirarme por el espejo retrovisor, como si supiera exactamente a dónde iba. Bajé varias paradas después de la última zona habitada. A partir de ahí, solo había bodegas viejas, calles sin iluminación y el ruido lejano de maquinaria que no podía ver. La dirección me llevó a un edificio enorme, de concreto gris, sin ventanas visibles desde el exterior. No había letrero, ni luces encendidas, solo una puerta metálica entreabierta. Me detuve frente a ella con el corazón acelerado. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Estuve a punto de irme. Entonces la puerta se abrió un poco más, rechinando, y una voz grave dijo desde adentro. «Llegas tarde». Miré el reloj. Faltaban 5 minutos para las 11. Entré. El interior olía a humedad vieja, como si el aire no hubiera circulado en años. El hombre que me recibió era alto, demasiado delgado, con un traje oscuro que parecía quedarle grande. No me dio la mano. Solo me observó, de pies a cabeza, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Aquí no hacemos preguntas», dijo. «Cumples tu turno, recibes tu pago y te vas. Si algo te incomoda, lo ignoras. Si escuchas algo, no reacciones. Y si ves algo sigues caminando». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Cuál es exactamente el trabajo?», pregunté. El hombre me entregó un gafete sin nombre, solo un número. Luego señaló un pasillo largo, iluminado apenas por focos que parpadeaban. «Vigilancia. Recorridos constantes. No abras ninguna puerta. No te detengas más de 10 segundos en un mismo lugar. Y pase lo que pase no respondas si alguien dice tu nombre». Eso último hizo que se me secara la boca. Quise preguntar más, pero el hombre ya se estaba alejando, perdiéndose en la oscuridad del edificio, dejándome solo con el eco de sus pasos. El pasillo parecía interminable. Mis pasos resonaban demasiado fuerte, como si el lugar amplificara cualquier sonido. A los pocos minutos comencé a notar algo extraño. El ambiente estaba demasiado quieto. No se escuchaba el zumbido de los focos, ni viento, ni maquinaria. Nada. Solo yo. En el primer recorrido, todo parecía normal. Puertas metálicas cerradas, algunas numeradas, otras sin identificación. Pero al iniciar el segundo recorrido, juraría que una de las puertas estaba entreabierta, cuando antes estaba completamente cerrada. Me detuve frente a ella. Desde el interior salía un murmullo bajo, como si varias personas susurraran al mismo tiempo. No podía distinguir palabras, pero el tono era suplicante. Recordé las instrucciones. No abrir. No detenerse. Seguir caminando. Di un paso atrás. Entonces, desde adentro, alguien dijo mi nombre. No fue un grito. Fue un susurro perfecto, claro, pronunciado exactamente con la voz de mi madre.
El corazón casi se me sale del pecho. Hijo, ayúdame. Mis piernas temblaban. Todo mi cuerpo gritaba que corriera, pero mis pies parecían pegados al suelo. Di un paso más hacia atrás, forzándome a romper el contacto visual con esa rendija oscura. Por favor, insistió la voz. No debiste aceptar ese trabajo. Y en ese momento entendí algo terrible. Esa voz sabía por qué estaba ahí. Seguí caminando, casi corriendo, sin mirar atrás. El murmullo se convirtió en golpes contra la puerta, secos, desesperados. Aceleré el paso, con las manos sudando, la respiración descontrolada. Pensé que había dejado eso atrás hasta que, al girar en el siguiente pasillo, vi algo que me heló la sangre. Al fondo, parado bajo un foco parpadeante, había alguien idéntico a mí. Mis mismos rasgos. Mi misma ropa. Mi misma expresión de terror. Y cuando abrió la boca, supe que nada de lo que me habían advertido se comparaba con lo que estaba a punto de suceder. El aire se volvió pesado, como si el edificio entero hubiera contenido la respiración. Me quedé mirando a esa cosa que tenía mi cara, mis ojos, incluso la cicatriz pequeña que tengo sobre la ceja izquierda. No se movía. Solo me observaba con una sonrisa mínima, forzada, como si no supiera todavía cómo usar ese rostro. Di un paso hacia atrás. Él dio el mismo paso al frente. Sentí una presión en los oídos, un zumbido grave que me hizo marearme. Quise hablar, preguntar quién era, qué quería, pero recordé las instrucciones. No reaccionar. No responder. Seguir caminando. Giré lentamente, intentando rodearlo sin darle la espalda. Cuando pasé a su lado, noté algo que me lo más que su parecido. No proyectaba sombra, aunque el foco estaba justo encima de él. Seguí caminando. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, preparado para correr. Conté mis pasos mentalmente para no detenerme más de lo permitido. 10 segundos podían significar algo que no quería descubrir. Cuando me atreví a mirar atrás, ya no estaba. Me convencí de que había sido una alucinación provocada por el estrés, el cansancio, la sugestión. Eso intenté repetirme mientras completaba el tercer recorrido. Pero el edificio comenzó a cambiar. Las paredes parecían más estrechas. Los pasillos más largos. Puertas que no estaban antes ahora aparecían numeradas con cifras que no seguían ningún orden lógico. Algunas parecían moverse ligeramente, como si algo respirara detrás de ellas. En el cuarto recorrido escuché pasos. No eran míos. Eran lentos, arrastrados, y venían detrás de mí. Aceleré el paso, y los pasos también se aceleraron. Frené en seco. Los pasos se detuvieron. Tragué saliva. No voltees, susurró una voz masculina, justo detrás de mi oído. Me paralicé. El aliento de esa cosa era frío, antinatural, como aire que sale de una cámara vacía. Sentí dedos largos rozar mi hombro, evaluando, midiendo. Todavía encajas, dijo. Eso es bueno. Cerré los ojos y seguí caminando, forzando a mi cuerpo a obedecer. Los dedos desaparecieron. Los pasos se desvanecieron. Cuando llegué a lo que parecía ser el centro del edificio, encontré una mesa metálica con una silla. Encima había un reloj antiguo, de esos que hacen un tic-tac fuerte y constante. El sonido era tan alto que dolía. Junto al reloj, un folder amarillo con mi número escrito en negro. No debía detenerme, pero algo me obligó a hacerlo. Quizá curiosidad. Quizá una necesidad absurda de entender. Abrí el folder. Dentro había fotografías. Fotografías mías. Algunas de hacía años. Otras de semanas atrás. Una era de esa misma tarde, saliendo de mi departamento. Otra, peor aún, era de mí sentado en el camión, mirando el celular, exactamente como había ocurrido. La última fotografía me hizo sentir náuseas. Era yo, de pie frente a esa misma mesa leyendo ese mismo folder. Escuché el tic-tac detenerse. Eso significa que ya empezaste a quedarte, dijo la voz grave del hombre del traje, ahora a mi espalda. No todos duran tanto. Giré lentamente. Estaba ahí, intacto, con esa sonrisa seca. ¿Quedarme dónde? Pregunté, rompiendo todas las reglas. El hombre suspiró, como si estuviera decepcionado.
Aquí no contratamos personas, respondió. Contratamos reemplazos. Sentí que el suelo se inclinaba ligeramente. Las cosas que viven aquí necesitan continuidad. Rutina. Rostros nuevos que se acostumbren rápido. Tú has sido muy eficiente. Yo solo vine a vigilar, dije. Solo quiero irme. El hombre inclinó la cabeza. ¿Todavía crees que este lugar está afuera?, dijo. Eso también es buena señal. El reloj volvió a sonar, pero ahora iba al revés. Tic-tac, tic-tac. Las luces comenzaron a parpadear con más fuerza. De las puertas cercanas empezaron a salir murmullos, risas apagadas, llantos. Nombres. Mi nombre, repetido en diferentes tonos, por diferentes voces. Cuando termine tu turno, continuó el hombre, podrás irte. O alguien idéntico a ti lo hará. La diferencia es mínima. ¿Y los otros?, pregunté, señalando las puertas. El hombre sonrió por primera vez con sinceridad. Los que no supieron seguir caminando. De pronto, todas las puertas se abrieron al mismo tiempo. No vi monstruos ni sombras amorfas. Vi personas. Gente normal. Trabajadores con uniformes distintos. Guardias, enfermeros, operarios, limpiadores. Todos con la misma expresión vacía y todos tenían algo mal. Algunos no tenían ojos. Otros tenían bocas cosidas. Otros estaban incompletos, como si partes de ellos hubieran sido arrancadas y el espacio hubiera decidido ignorarlo. Ellos aceptaron trabajos que no debieron aceptar, susurró el hombre. Igual que tú. Las figuras comenzaron a avanzar lentamente hacia mí. Intenté correr, pero el pasillo se alargó de forma imposible. Mis piernas pesaban toneladas. Sentí como algo se aferraba a mi tobillo. Miré hacia abajo. Era yo. El otro yo me sujetaba con fuerza, mirándome con desesperación absoluta. No les hagas caso, me dijo. Ya es tarde para mí, pero tú todavía puedes. Algo tiró de él desde la oscuridad, arrancándolo de mis manos mientras gritaba mi nombre. Las puertas se cerraron de golpe. El hombre del traje ya no estaba. El reloj marcó la 1 de la mañana. Y entonces una alarma suave sonó en todo el edificio, acompañada por una voz neutra, sin emoción alguna. Turno a la mitad. No se detenga. No mire atrás. No intente recordar quién era antes de entrar. Sentí que algo dentro de mi cabeza se rompía lentamente. Y lo peor de todo era que ya no estaba completamente seguro de querer salir. Seguí caminando. No porque quisiera, sino porque cada vez que intentaba detenerme, una punzada brutal me atravesaba la sien, como si algo dentro de mi cabeza castigara la idea misma de parar. El edificio ya no se sentía como un lugar físico. Era más bien una rutina viva, una secuencia de pasillos que se reacomodaban para mantenerme en movimiento constante. Comencé a notar lapsos en mi memoria. No sabía cuántas vueltas llevaba. El reloj no estaba conmigo, pero sentía el tiempo doblarse, estirarse, desaparecer por completo. A veces caminaba durante lo que parecían segundos, otras veces sentía que habían pasado horas sin que nada cambiara. En uno de los pasillos encontré un espejo. No recordaba haber visto espejos antes. Era alto, manchado, con el cristal ligeramente ondulado. Me acerqué sin pensar, ignorando todas las advertencias que ya había aprendido demasiado tarde. Mi reflejo estaba ahí, pero no se movía igual que yo. Levanté la mano derecha. Mi reflejo levantó la izquierda. El corazón me dio un vuelco. No te acostumbres, dijo mi reflejo. Eso es lo peor que puedes hacer aquí. Retrocedí de golpe. ¿Quién eres?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Soy el que ya hizo esta pregunta, respondió. El que pensó que podía entender el lugar. El que creyó que todavía tenía opciones. El reflejo se acercó al cristal desde su lado. Su rostro estaba más pálido que el mío, con ojeras profundas, la piel estirada de forma antinatural. Escucha con atención, dijo. El trabajo no es vigilar el edificio. El trabajo es acostumbrarte a él. Cada recorrido borra un poco de lo que traes de afuera. Recuerdos, emociones, miedos. Primero duele, luego deja de importar. Sentí un vacío en el pecho. ¿Cuánto falta para que termine el turno?, pregunté. El reflejo sonrió con tristeza.
Eso depende de cuánto de ti quede cuando llegue la hora. El espejo se apagó como si alguien hubiera apagado una pantalla. Donde antes estaba mi reflejo, ahora solo había un pasillo más. Seguí caminando. Empecé a escuchar conversaciones completas detrás de las puertas. No murmullos. Diálogos claros. Personas hablando de sus vidas, de problemas cotidianos, de cosas absurdamente normales. Una mujer se quejaba del tráfico. Un hombre hablaba de su hijo enfermo. Alguien reía. Me obligué a no detenerme, pero cada frase se me clavaba como un anzuelo. Sabía que si abría una puerta, si respondía, si me quedaba escuchando demasiado tiempo, algo se cerraría definitivamente dentro de mí. En un descanso del pasillo encontré una hoja pegada con cinta, escrita a mano. Era mi letra. No confíes en el silencio. Cuando deja de pasar algo, es porque algo ya pasó. Arranqué la hoja y la guardé en el bolsillo, aunque no recordaba haberla escrito. Me pregunté cuántos mensajes más había dejado para mí mismo sin saberlo. El siguiente pasillo estaba completamente a oscuras. Di el primer paso y el suelo crujió, como si pisara algo frágil. Bajé la mirada. Había gafetes en el suelo. Docenas. Cientos. Todos con números distintos. Algunos rotos, otros manchados de algo oscuro y seco. Me di cuenta de que ninguno tenía nombre. Avancé con cuidado. A cada paso sentía que el aire se volvía más espeso. Entonces escuché respiración frente a mí. No era una sola, eran muchas. Las luces se encendieron de golpe. El pasillo estaba lleno de personas de pie, inmóviles, alineadas a ambos lados, mirándome pasar. Tenían ojos normales, cuerpos completos, expresiones tranquilas. Parecían bien. No los mires, susurró una voz dentro de mi cabeza. Todavía están aprendiendo a quedarse quietos. Caminé entre ellos, sintiendo sus miradas seguirme. Cuando estaba a punto de salir del pasillo, uno de ellos se movió. Me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. ¿Ya pagaron hoy?, me preguntó, con voz cansada. Dijeron que era pago inmediato. Se me heló la sangre. Suelta, le dije, intentando zafarme. Solo dime si ya pagaron, insistió. Tengo que regresar a casa. Mi esposa me está esperando. Lo miré a los ojos. Estaban llenos de esperanza. Algo se quebró dentro de mí. No lo sé, respondí. En el instante en que hablé, su expresión cambió. La esperanza se apagó como una vela. Su piel comenzó a tensarse, a agrietarse. Los demás voltearon al mismo tiempo hacia mí, con un movimiento seco y sincronizado. No interactúes, repitió la voz. Ya cometiste suficientes errores. Me solté y corrí. El pasillo se cerró detrás de mí con un golpe seco. Escuché gritos apagados, como si el sonido atravesara capas de metal y concreto. Me detuve jadeando, apoyado contra una pared. Mis manos temblaban. Sentía la cabeza pesada, como si mis pensamientos se movieran con retraso. Intenté recordar algo personal. Mi edad. El nombre de mi primer maestro. El olor de mi casa. Nada venía con claridad. Entonces escuché un timbre suave. Una puerta frente a mí se abrió sola. Dentro había una sala pequeña, iluminada con una luz cálida que no pertenecía a ese lugar. Una mesa, 2 sillas, y una mujer sentada de espaldas. Pasa, dijo. Ya casi terminas. Conocía esa voz. Era la de la persona que más había querido en mi vida. Y en ese momento comprendí que el edificio ya no necesitaba asustarme. Ahora estaba intentando convencerme. Entré. Cada paso dentro de esa sala se sintió como traición a todo lo que me habían advertido, pero la luz era tan distinta al resto del edificio que me hizo olvidar, aunque fuera por segundos, el frío constante, el ruido lejano, la presión en la cabeza. La mujer seguía de espaldas. Su postura era relajada, familiar. Demasiado. Siéntate, dijo con suavidad. No tienes que estar de pie todo el tiempo aquí. Obedecí. La silla era cómoda. Sentí el peso de mi cuerpo por primera vez desde que había entrado al edificio, como si hasta ese momento hubiera estado flotando. El cansancio cayó sobre mí de golpe, brutal. La mujer se giró lentamente. Era ella.
exactamente como la recordaba. El mismo cabello, las mismas manos, incluso ese pequeño gesto en la boca, cuando estaba a punto de decir algo importante. El pecho me dolió con una mezcla de alivio y culpa. No es real, murmuré, más para mí que para ella. Claro que es real, respondió. Tan real como tú ahora mismo. Me miró con ternura. No con hambre. No con amenaza. Con comprensión. Has sufrido bastante, continuó. No debió ser tan abrupto. Normalmente el proceso es más lento, pero tú aguantaste mucho antes de romperte. ¿Romperme? Pregunté. Sonrió con tristeza. Mírate, dijo. Ya no recuerdas bien quién eras. Apenas recuerdas por qué entraste. Eso es romperse aquí. Quise discutir, pero no tenía argumentos claros. Intenté pensar en mi vida antes del anuncio, pero era como mirar a través de vidrio empañado. Sabía que había algo ahí, pero no podía tocarlo. Puedes descansar, dijo. Solo un poco. Después decides. ¿Decidir qué? Se levantó y caminó alrededor de la mesa. Sus pasos no hacían ruido. Si quieres volver, dijo, o si quieres quedarte. La miré, incrédulo. Dijeron que solo uno sale, respondí. Asintió. Eso es cierto. Entonces alguien más tendría que quedarse. Alguien ya se está quedando, contestó. Desde que entraste, el edificio empezó a copiarte. Tu forma de caminar. Tu manera de reaccionar. Tus dudas. Tus miedos. Lo hace con todos, pero contigo fue más rápido. Sentí un nudo en el estómago. El otro yo. No es el otro tú, me corrigió. Es el tú que se adaptó mejor. El silencio cayó entre nosotros. Si sales, continuó, no vas a ser el mismo. Nunca lo eres después de este tipo de trabajos. Habrá huecos. Cosas que no sabrás explicar. Miradas que no reconocerás. Y el edificio, hizo una pausa, el edificio siempre recuerda. ¿Y si me quedo? Me miró fijamente. Dejará de doler. Esa frase me atravesó. ¿Por qué dolía? Todo dolía. El miedo, la confusión, la pérdida lenta de mí mismo. La idea de que eso pudiera detenerse era tentadora. Horriblemente tentadora. ¿Cuánto tiempo pasa aquí? Pregunté. El suficiente, respondió. Hasta que el siguiente reemplazo acepte. El timbre sonó de nuevo. A fin del turno, anunció la voz neutra del edificio. Personal autorizado, a favor de dirigirse a la salida. La mujer me miró por última vez. Esta es la parte que no te dicen en el anuncio, susurró. Nadie se va limpio. Solo se va el que más puede vivir con lo que deja atrás. La sala comenzó a desvanecerse. Las paredes se estiraron, la luz se apagó lentamente. Me encontré de nuevo en un pasillo, solo, con dos direcciones frente a mí. A la izquierda, una puerta marcada como salida. A la derecha, un pasillo sin fin, familiar, casi cómodo. Di un paso hacia la salida. Sentí un tirón en el pecho, como si algo se resistiera a desprenderse. Escuché pasos detrás de mí, firmes, seguros. No volteé. Gracias por cubrir el turno, dijo una voz idéntica a la mía. Yo me encargo a partir de ahora. La puerta de salida se abrió. La luz exterior me cegó. Y mientras cruzaba, con el corazón latiendo descontrolado, entendí algo que me hizo querer gritar. No estaba seguro de cuál de los dos había salido realmente. La luz del exterior no se sintió como libertad. Fue un golpe seco, violento, como despertar de un sueño demasiado profundo. Caí de rodillas sobre el asfalto húmedo, jadeando, con el estómago revuelto. El edificio estaba detrás de mí, o eso creí. Cuando me atreví a mirar, no había nada. Ni bodega, ni puerta metálica, ni pasillos interminables. Solo un terreno baldío cercado con malla oxidada y un letrero viejo, casi ilegible, que decía propiedad clausurada. Como si ese lugar jamás hubiera existido. Me quedé ahí varios minutos, intentando recomponerme. Sentía el cuerpo raro, ligero, como si me faltaran piezas por dentro. Revisé mis bolsillos por reflejo. El gafete ya no estaba. Tampoco la hoja con mi letra. Intenté recordar el rostro de la mujer, su voz, su nombre, pero se me escapaba, como un sueño al despertar.
Sabía que era importante, que había significado todo para mí en algún momento, pero no lograba aferrarme a ese recuerdo. Me levanté tambaleándome y caminé hasta la avenida más cercana. Un taxi pasó, luego otro. La ciudad seguía funcionando con una normalidad insultante. Gente hablando por teléfono, risas lejanas, música saliendo de algún coche. Quise llorar. Tomé el primer transporte que encontré y regresé a mi departamento. Al entrar, todo parecía igual y al mismo tiempo, ligeramente incorrecto. Los muebles estaban donde debían, pero no se sentían míos. Las fotos colgadas en la pared me resultaban familiares, pero distantes, como imágenes de una vida que había observado desde lejos. Me miré en el espejo del baño. Era yo. Pero mis ojos no reaccionaron como esperaba. No había alivio. No había emoción. Solo una calma incómoda, plana. Esa noche dormí casi 12 horas seguidas. Soñé con pasillos. Con puertas que respiraban. Con un reloj que iba hacia atrás. Al despertar, el teléfono vibraba. Tenía varios mensajes de números desconocidos. Todos decían lo mismo. Gracias por tu interés. Tenemos un turno disponible. Bloqueé cada uno, con una sensación creciente de ansiedad. Me dije que era coincidencia. Spam. Nada más. Pasaron los días. Intenté retomar mi vida. Busqué trabajo, salí con amigos, fingí normalidad. Pero algo no encajaba. La gente me miraba raro cuando hablaba demasiado tiempo. A veces se quedaban en silencio, como si yo hubiera dicho algo fuera de lugar. ¿Estás bien?, me preguntaban. Te quedaste viendo fijo. No recordaba haberlo hecho. Empecé a notar lapsos. Momentos en los que estaba en un lugar y, de pronto, estaba en otro sin recordar el trayecto. Mensajes enviados desde mi celular que no recordaba haber escrito. Caminatas nocturnas que solo descubrí por el cansancio en mis piernas y el lodo seco en mis zapatos. Una madrugada desperté de golpe. Estaba de pie en la sala, completamente vestido, mirando la puerta de entrada. En mi mano tenía un papel doblado. Lo abrí con dedos temblorosos. Era un anuncio impreso. Turno nocturno. Pago inmediato. No se requiere experiencia. Arriba, con tinta oscura, alguien había escrito una nota. Te estás adaptando. El corazón comenzó a golpearme el pecho con fuerza. Arranqué el papel y lo tiré a la basura, luego la saqué del departamento y la dejé en el contenedor de la esquina, como si eso pudiera borrar lo que estaba pasando. Pero la sensación no se fue. Con el tiempo, empecé a notar algo peor. El miedo se estaba diluyendo. Situaciones que antes me habrían puesto nervioso ahora me parecían irrelevantes. Sonidos extraños por la noche. Personas desconocidas siguiéndome por la calle. Puertas que juraría haber dejado cerradas y aparecían abiertas. Nada me provocaba una reacción real. Una tarde, mientras esperaba en una fila, un hombre delante de mí se giró lentamente. Me miró fijo, demasiado tiempo. Tú ya trabajaste ahí, dijo en voz baja. Sentí un golpe en el estómago. No sé de qué hablas, respondí. El hombre sonrió con cansancio. Si sabes, dijo. Se nota en cómo miras los espacios vacíos. Antes de que pudiera decir algo más, se fue, perdiéndose entre la gente. Esa noche soñé que volvía al edificio. Pero esta vez no entraba como empleado. Entraba como guía. Me desperté sudando, con una certeza horrible asentándose en mi pecho. Algo del edificio había salido conmigo. Y no estaba seguro de ser yo quien tomaba todas las decisiones desde entonces. Una semana después, encontré un correo en mi bandeja de entrada. No tenía asunto. Solo decía, buen trabajo. El próximo turno requiere supervisión. Debajo, una dirección. Diferente. Más cercana. Y mientras leía el mensaje, sin darme cuenta, comencé a pensar en lo eficiente que había sido el proceso la primera vez y en lo fácil que sería hacerlo mejor ahora. Fue entonces cuando entendí la última verdad que nadie advierte sobre esos trabajos. Algunos no regresan para quedarse. Regresan porque ya pertenecen. La dirección del correo no me dio miedo. Eso fue lo primero que me preocupó de verdad. La leí varias veces, esperando esa reacción automática del cuerpo.
El nudo en el estómago, el rechazo, la alarma interna gritándome que no fuera. Pero no pasó nada. Mi mente la analizó con frialdad, como si fuera una cita médica o una entrega pendiente. Guardé el teléfono. Seguí con mi día. Y ese fue el momento exacto en que supe que algo estaba irremediablemente mal. Las horas siguientes las viví como en automático. Preparé café sin recordar haberlo hecho. Me vestí con ropa que no recordaba haber elegido. Cuando me vi al espejo antes de salir, noté que mi expresión era funcional. No feliz. No triste. Adecuada. La dirección estaba a solo 20 minutos. Caminé. No tomé transporte. No sentí cansancio. El trayecto se me hizo corto, casi familiar, como volver a un lugar donde había trabajado durante años. A cada paso, pequeños recuerdos que no eran míos del todo intentaban emerger. Pasillos distintos, otras voces, otros turnos. Al llegar, entendí. No era un edificio abandonado. Era un lugar normal. Demasiado normal. Un complejo de oficinas en funcionamiento, luces encendidas, autos estacionados, guardias de seguridad en la entrada. Gente entrando y saliendo con gafetes colgados al cuello. Nadie parecía incómodo. Nadie parecía asustado. Eso era lo nuevo. La puerta se abrió sola cuando me acerqué. Dentro, el aire tenía ese mismo olor neutro que ya conocía. Limpio. Antiguo. Controlado. El hombre del traje me esperaba, igual que la primera vez, como si no hubiera pasado el tiempo. «Llegas temprano», dijo. Asentí. «Eso es buena señal», continuó. «Significa que el edificio ya no tiene que llamarte. Caminamos juntos». Esta vez no me dio instrucciones. No hizo falta. «¿Cuántos como yo hay?», pregunté. «Lo suficientes», respondió. «Algunos salen. Algunos se quedan. Algunos regresan distintos». Me detuve. «¿Qué soy ahora?». El hombre me miró con atención, como evaluando una pieza terminada. «Eres estabilidad», dijo. «Eres la parte que ya no pregunta demasiado. La que sabe cuando alguien está listo». Llegamos a una sala de control. Pantallas mostraban pasillos, puertas, personas caminando con expresión nerviosa. Vi rostros que reconocí sin saber de dónde. El hombre del pago inmediato, la mujer del tráfico, jóvenes, ancianos, todos con esa misma mezcla de necesidad y duda. «Ellos aún creen que eligieron», dijo el hombre. «Tú sabes que solo respondieron». Uno de los monitores mostró a un chico mirando su celular, leyendo un anuncio. Sentí algo parecido a nostalgia. «¿Y el otro yo?», pregunté. «El que se quedó». El hombre sonrió. «Está ocupado», respondió. «Aprendiendo a no extrañarte». Me asignaron un escritorio. Una silla cómoda. Un panel con nombres, números, horarios. Mi trabajo era simple. Observar, autorizar, corregir desviaciones. Si alguien se detenía demasiado, si dudaba, si intentaba recordar demasiado, yo intervenía. Con una voz calmada. Con palabras correctas. Con promesas que ya sabía que funcionaban. Al principio pensé que podría resistirme. Que en algún momento sentiría culpa, miedo, rechazo. Pero lo cierto es que cada turno era más fácil que el anterior. El edificio ya no me presionaba. Me entendía. Una madrugada, vi a una mujer sentarse frente a mí en una sala iluminada. Tenía los ojos cansados. La postura rígida. El mismo temblor en las manos que yo había tenido. «No debía aceptar este trabajo», me dijo. La miré. Vi exactamente cuánto tiempo le quedaba antes de romperse. «Nadie lo piensa al inicio», respondí con suavidad. «Pero hiciste lo que necesitabas hacer». Sus hombros se relajaron apenas. El proceso había comenzado. Al final del turno, salí del edificio y caminé por la ciudad que ya no sentía del todo real. A veces miro a las personas y me pregunto cuáles ya escucharon el anuncio, cuáles ya están considerando responder, cuáles terminarán sentadas frente a alguien como yo. A veces, muy pocas, algo intenta despertar dentro de mí. Un recuerdo. Una emoción. Una duda. Pero el edificio me enseñó bien. Seguir caminando. No detenerme. No recordar quién era antes de aceptar ese trabajo.
Y si estás escuchando esta historia ahora, si algo de esto te resulta demasiado familiar, si alguna vez viste un anuncio que parecía escrito solo para ti, tal vez todavía estás a tiempo. O tal vez ya empezaste tu turno y aún no te has dado cuenta.